Pues si te digo la verdad, los inicios míos en el trading fueron bastante casuales. La realidad es que nunca me había planteado hacer temas de inversión. Incluso tenía una opinión bastante negativa sobre el tema de la bolsa, ¿vale? Pero, bueno, sabes que yo vengo siempre del mundo de la arquitectura, de la ingeniería, de un mundo muy analítico y sí que un tanto escéptico sobre muchas cosas, ¿no? Pero sí que tenía la inquietud, siempre he tenido la inquietud emprendedora, la inquietud de poder sacar algún rendimiento al capital y tal. Y en esas 13, pues empecé un poco a investigar qué podía hacer, pues un poco con el patrimonio, con los ahorros y demás. Y mirando en internet, como me imagino que la mayoría de la gente empieza o suele hacer y demás, sin saber absolutamente nada, yo partía de cero total, pues me encontré con información de bolsa y en concreto con un curso de bolsa que me pareció bastante interesante, cosa que siempre, la verdad que cuando me planteé poder invertir en algo desde el punto de vista de hacerlo yo, no de ir a un fondo de inversión o a través de terceros, tenía claro que había que tener cierto conocimiento, cierta formación sobre el tema de la bolsa o del mundo de las inversiones en general, ¿vale? Y me topé con este curso, ¿vale? Es un curso de bolsa de inversión en acciones a largo plazo, ¿vale? Y decidí pues, directamente hacerlo, hice la matrícula en el curso, me fui al curso un sábado en Madrid y bueno, y allí pues la verdad es que me sentí un poco desplazado porque no tenía ningún conocimiento y había gente que sabía mucho de bolsa en el propio curso, ¿vale? Pero bueno, empecé así un poco casualmente. Me interesó muchísimo, cada vez que iba conociendo más aspectos del conocimiento sobre los mercados y demás, me interesaba mucho más. Y en ese curso conocí a una persona que me habló del trading, ¿vale? Yo la primera vez que oía la palabra trading en mi vida, ¿vale? Y me quedé un poco impactado porque la verdad es que me abrió un mundo que para mí era absolutamente desconocido y dije, joder, pues yo creo que merece la pena investigarlo y por lo menos saber de qué va esto, ¿no? Y así fue como empecé de forma totalmente autodidacta, pues a iniciarme en el mundo del trading, ¿no? Pues como supongo que mucha gente que empieza a ver vídeos en YouTube o a leer libros o este tipo de cosas. Siempre, eso sí, con la idea de que si me quería dedicar de forma profesional al mundo del trading y no como un hobby o como una afición más o como un ingreso más, tenía que formarme y tenía que hacerlo bien, ¿vale? De forma seria. Siempre el planteamiento que he tenido con este tipo de cosas ha sido, bueno, desde el minuto 1 me planteé el trading como un modelo de negocio, o sea, no como una actividad, digamos, paralela a la que yo venía teniendo, que en cierta medida yo tampoco necesitaba el trading porque, bueno, yo con mi profesión ya tenía ingresos suficientes y no era ese tipo de persona que se acerca al trading, digamos, para solucionar su vida, cosa que me da un poco de reparo cuando lo oigo y de hecho hay muchas academias que lo fomentan. En España y fuera de España hay bastantes academias que fomentan el que las personas vengan a hacer y que con un curso de 2 meses y demás van a solucionar su vida, van a ganar no sé cuánto y tal y cual, cosa que es totalmente incierta. De hecho, mi experiencia me lo ha demostrado así, ¿vale? Y yo a los alumnos que se forman con nosotros, desde luego les recomendamos mucho, primero, que no inviertan lo que no pueden, ¿vale? Invertir es, como todo el mundo sabe, hay que invertir lo que uno esté dispuesto a poder perder, ¿vale? Es importante.
Esto hay que venir con cierto colchón, con cierto margen, en el que podamos aguantar el suficiente tiempo para que se exprese la ventaja del método que elijas, sea el nuestro o sea el de cualquiera. Pero la falsa idea esta de que se fomenta por ahí, que yo estoy totalmente en contra de ello, de que bueno, pues vas a ganar mucho dinero con poco esfuerzo, con poco tal, que el método ya lo conoces y al día siguiente estás operando en real y ganando pasta. Yo huyo un poco de eso, ¿vale? De esa idea. Sé que hay academias que la fomentan, pero bueno, no creo que sea lo correcto. Bueno, y a partir de ahí, sin extenderme mucho más, sin enrollarme mucho más, pues nada, empecé a formarme poco a poco, por mi cuenta, ¿vale? Y a desarrollar varias metodologías. Empecé a estudiar tanto métodos de otras personas que me había encontrado por el camino, ¿no? Pues sabemos todos que hay métodos al alcance de cualquiera. Pues empecé a investigarlos, a estudiarlos. Siempre he sido muy analítico y me interesaba mucho conocer cómo se valoraba, se analizaba, se desarrollaba un método y cómo se sacaban las estadísticas, qué ratios eran los importantes, etcétera, etcétera. Y así fue un poco el comienzo, ¿vale? Hasta, bueno, pues hasta hoy que ya hemos alcanzado la ansiada consistencia y rentabilidad, ¿vale? Eso es un poco el comienzo. Vale, sí, bueno, el tiempo de desarrollo básicamente, bueno, también no es solo el tiempo de desarrollo en el espacio temporal, que han sido aproximadamente unos 3 años de desarrollo de este método, pero no es tanto 3 años, sino la intensidad de esos 3 años, ¿vale? O sea, puedes emplear pues 2 horas al día o 3, yo he empleado muchas horas, ¿vale? O sea, desarrollar esta metodología ha sido complicado porque sí que es cierto que también he partido, bueno, pues de una manera autodidacta, ¿no? Es decir, buscando un poco las formas y demás, ¿no? He probado de todo, ¿vale? O sea, yo en todo ese periodo de tiempo, pues he probado de todo, sistemas de otras personas, sistemas desarrollados por mí, todo tipo de indicadores, todo tipo de tipos de velas, de espacios de tiempo, de plataformas, etcétera, etcétera. Es decir, he hecho quizás todo lo malo y todo lo bueno, ¿no? que se pueda casi que hacer en el trading. Y al final, bueno, pues llegué a la conclusión de simplificarme cada vez más, de ir a la simplicidad, de ir a lo sencillo. Y bueno, me metí ya en el mundo que luego, si quieres, hablamos un poco más extensamente de lo que es el método en sí, de cómo se compone y de cómo se traza un poco el tema y de dónde sale. Pero eso fue un poco el camino. Tiempo, mucho, o sea, han sido 3 años duros, de mucho trabajo, cosa que también le digo a mis alumnos, es decir, es fundamental, en el trading hay que trabajar, ¿vale? En el trading no es, hombre, te puedes ahorrar mucho trabajo si vas a una academia, a una formación que tenga las cosas claras, con reglas muy claras, con un método muy determinado ya, muy testeado, muy estudiado, con estadísticas muy claras y demás, y te puedes ahorrar camino, evidentemente. Eso es lo que hacemos con los alumnos, ¿vale? Vale, mira, el método está basado principalmente en la interacción entre el precio y el volumen. Básicamente lo que usamos en la metodología, en el método Matrix, es la acción del precio y el volumen, ¿eh? O sea, determinamos cuándo los profesionales están actuando, o intentamos determinar cuándo, en qué momento los profesionales están actuando, y ponernos un poco en la dirección más probable de ese movimiento que ellos quieren imprimir, ¿vale? Eso es un poco la base, sin entrar en más detalles. Es decir, que básicamente utilizamos el precio,
alguna ayuda de graficación que hemos hecho incluso de forma ya con un software propio que hemos desarrollado en el método Matrix, que nos ayuda un poco a la operativa, solamente para hacerla más cómoda, es decir, son herramientas que nos hacen más cómoda la operativa. Pero lo más importante de todo es que hemos llegado a un momento del método, ¿vale?, a desarrollar el método, cuando yo lo empecé a desarrollar y a estudiar estadísticamente, que tiene reglas muy determinadas, ¿vale? Las reglas son muy claras. Eso es muy importante tenerlo porque si no tenemos unas reglas muy claras es imposible medir qué es lo que estamos haciendo, porque si tenemos un método muy discrecional, muy dependiente de lo que uno piensa o de en qué momento de análisis está el mercado y demás, es muy difícil de medir. Yo siempre he buscado métodos que fueran con una alta probabilidad de tener un patrón con reglas muy claras, muy encasillado, ¿vale?, poderlo transmitir y que no dependiera un poco de mi visión y de mi análisis lo que hicieran los alumnos o cómo se pudiera duplicar ese método, sino que si yo le transmito a una persona exactamente las reglas del método, las pueda duplicar exactamente igual que las hago yo. Bueno, mira, el método es rentable, están ahí los números, están las estadísticas, en la página web de Método Matrix se puede ver un poco cuál ha sido la evolución, ¿no?, del método y demás. ¿Por qué he decidido compartirlo? Pues la verdad es que nunca lo había pensado, ni mucho menos en dar formación. ¿Qué ocurrió? Pues mira, a mí me invitaron a un evento, a una conferencia, a dar una conferencia al grupo de Super Day Trading, que es una formación aquí conocida en España, la imparten Borja y Lorenzo, ¿vale?, que son muy conocidos, y me invitan a hablar de mi experiencia un poco y de cómo he desarrollado el método a su grupo, ¿vale? Yo voy a Madrid y presento pues un poco lo que hemos contado aquí, es decir, mi experiencia, cómo me inicié en el trading, cómo he desarrollado el método y demás, y les pongo pues una serie de diapositivas sobre los números, exactamente los mismos que podéis ver en la página web. ¿Qué ocurre? Que a partir de esa conferencia pues me empiezan a contactar personas que, por el motivo que sea, no lo sé, no tienen los resultados esperados en esa formación en la que ellos mismos están y me empiezan a comentar por correo electrónico o mediante, en fin, por teléfono o tal, que si les puedo ayudar, si les puedo decir un poco qué errores pueden cometer y demás. Y eso empieza a generar pues ya un tráfico importante en las consultas y decido, animado por ellos mismos, empezar con a dar unas tutorías y demás, ¿vale? Y poco a poco pues voy construyendo pues una pedagogía y una forma de explicar esta metodología y de poderla transmitir. Así es como empieza. No veo incompatible el que yo opere todos los días en el mercado, como sigo haciendo diariamente en las sesiones de la mañana y de la tarde, con compartir la información con otras personas, ¿vale? Pues mira, la mayoría de los alumnos que contactan con nosotros, ¿vale?, que nos llaman o nos escriben, tanto de esta formación, que hay un cierto porcentaje importante de alumnos que vienen de esta formación, y de otras formaciones muy conocidas aquí en España, ¿vale?, muy famosas, la mayoría de ellos vienen porque tienen un problema en sus resultados, creo que derivado en la mayoría de los casos de la falta de reglas claras. No tienen un sistema establecido con reglas que puedan aplicar sistemáticamente y achacan siempre o vienen de las formaciones en las que siempre derivan los malos resultados a la psicología del trading, o del trader en este caso. Es decir,
depende mucho de una persona, de un supuesto gurú que les guía como si fuera, en fin, prácticamente una religión, ¿vale? Es una cosa muy curiosa. Y están un poco frustrados porque ellos ven que aplican esa metodología, pero sus resultados no son buenos. Y lo único que les contestan, en la mayoría de los casos, es que el problema es de ellos, ¿vale? Que el problema es de ellos, que tienen que crecer como personas, que tienen que tener un crecimiento personal, leer libros, etcétera, etcétera. Mira, mi experiencia no es esa en el trading, mi experiencia me parece estupendo, es decir, no digo que no tengas que ser, oye, si quieres crecer como persona, fenomenal, si quieres leer libros, fenomenal, pero eso desde luego en el trading no te va a hacer ganar. Te va a hacer ganar tener un método contrastado con reglas muy claras que puedas aplicar de forma sistemática y que tenga una estadística, una ventaja estadística positiva. Simplemente eso. El resto de cosas, pues me parece de charlatanes. No me quiero, en fin, con todos los respetos para el resto de formaciones y academias y demás, que las hay muy buenas en España, ¿eh? Desde luego que las hay muy buenas. Y que de algunas de ellas, en mi fase de autodidacta, yo he bebido de fuentes de algunas de las academias buenas que hay en España que existen, ¿vale? Pues mira, yo es lo único que creo, quizá peco o me puedes llamar demasiado analítico o demasiado tal, pero lo único que me ha llevado realmente a la rentabilidad de la consistencia ha sido aplicar reglas, tener vamos a llamarle un estado mental en el que tú seas capaz de aplicar las reglas de forma sistemática sin que los stop que te van a saltar, como a mí me saltan, pues, no te digo de todos los días, pero muchos días me saltan stop, y poder continuar sin que eso te afecte, ¿vale? Si tú estás débil en eso, es donde vienen los problemas, ¿vale? Tienes que confiar en que tu método tiene ventaja estadística y aplicarlo de forma sistemática. Los stops son parte de esa estadística, ¿vale? Eso sí, si no tienes reglas y no tienes estadística en la que te puedas apoyar para que tu confianza crezca, pues es complicado, ¿vale? Y entonces aparecen pues esos demonios de los que tú hablas, ¿vale? Pues mira, yo he visto unas cuantas, o sea, he visto prácticamente todas las que tú te puedas imaginar, en fin, que son archiconocidas porque tienen un componente de marketing bastante importante y por lo tanto son muy mediáticas, ¿vale? En ninguna he encontrado que publiquen los resultados estadísticos de la metodología que ofrecen a los alumnos, ¿vale? Esto a mí me inquietó mucho desde el principio porque me parecía obvio que si tú tienes resultados con tu metodología y pretendes transmitírsela a un tercero, ¿vale? En este caso a los alumnos, lo lógico es que le puedas demostrar de alguna manera que ese método funciona, porque si no ellos estarán emprendiendo un camino sin saber muy bien a dónde van y resulta que, hombre, pues lo normal es que tengas números del método, ¿no? Ahí, mira, a mí me pasó un tema con la formación que mencionaba antes, que me invitó al evento, bueno, que la verdad es que teníamos muy buena relación, es decir, yo estuve con ellos, he compartido cosas con ellos, he estado incluso en compartiendo operativa de mi método con su grupo, con ellos y demás. Y sorprendentemente estas personas no tenían, bueno, yo los conocí al menos, no tenía ningún tipo de estadística. Yo les ofrecí poder ver los resultados de la metodología mía y los estuve compartiendo con ellos para que los vieran. Pero yo les pregunté, oye, lleváis 10 años haciendo trading y demás,
y cómo, o sea, cómo no tenéis un track record ya suficientemente extenso. Yo ahora mismo te puedo decir, llevamos operadas en torno a más de 7.000 operaciones del método, ¿vale? Y están publicadas estadísticas, o sea que eso es fácil de hacer, ¿eh? Pues mira, por un lado, lo que hacemos, como siempre, es dedicarnos a operar, ¿vale? Los alumnos pueden, o sea, tenemos un grupo de alumnos abierto, es un grupo abierto en el que ellos pueden compartir experiencias, conocimiento, en fin, dudas. Yo comparto con ellos operativa diariamente, o sea, nos ponemos en las sesiones del futuro del DAS, porque sabes que operamos básicamente el futuro del DAS, aunque el método se puede aplicar en otros mercados perfectamente, bueno, porque la lógica se soporta en esos mercados, pero básicamente operamos el futuro del DAS. Entonces, el día a día es compartir operativa, compartir experiencias, ellos comparten entre ellos, ¿vale? Es un grupo abierto. Apartándonos un poco, la verdad, de estos grupos cerrados en los que no se puede, dependen todos del formador y no se puede compartir un poco el tema de la operativa. Entonces, aparte de eso, ¿qué hacemos más? ¿Qué más hacemos con los alumnos? Pues solemos hacer reuniones mensuales, ¿vale? En grupo, con todo el grupo, en los que, bueno, pues se resuelven dudas, se comparten experiencias, cómo ha ido el mes, se ve la estadística del mes, cómo ha funcionado, alguna operación en concreto que haya sido un poco más conflictiva en el análisis y demás. Vemos eso, hacemos videoconferencias. Y luego siempre, eso sí, tienen la posibilidad de contactar conmigo de forma ilimitada siempre, es decir, siempre tienen el privado en el que ellos pues, comparten conmigo sus inquietudes, dudas, etc. Mi objetivo, de todas formas, es que los alumnos sean independientes, ¿vale? Que lo normal es que están en el periodo de entrenamiento en este grupo, ¿vale? Pueden estar lo que quieran, pero lo normal es que van entrando, van saliendo alumnos porque ya tienen capacidad suficiente operativa, el método está interiorizado, lo conocen perfectamente y ellos van operando solos sin depender absolutamente de nadie. Ese es mi objetivo, transmitir un método que no dependa de mí, sino que lo puedas ejercer tú de forma autónoma, ¿me entiendes? Bueno, este tipo de comunidades que hasta donde yo sé no conozco ninguna que tenga un grupo abierto. Normalmente o son salas de trading en las que solo interrelacionan con el formador o son grupos, bueno, yo he conocido y he participado, ya te dije antes que he participado en grupos, en el grupo de esta formación. Tienen un grupo, pero es un grupo cerrado en el que el único que administra la información es el formador, no tienen contactos entre ellos. Yo prefiero que los alumnos puedan compartir experiencia, puedan compartir su propia formación. No hay nada que ocultar, no tenemos que ocultar nada y los alumnos incluso interrelacionan porque, bueno, pues algunos son de los mismos lugares, o sea, hay gente que son de Madrid, pues incluso quedan por teléfono, pueden tomar una cerveza, lo que sea, ¿vale? Y hablar de su propia experiencia. Yo me parece que eso enriquece mucho el grupo, ¿vale? Porque incluso muchas veces aportan pues ideas o comparten con nosotros alguna experiencia de otras formaciones o de su camino como trader que enriquece un poco a todo el mundo. A mí me parece genial que sean así. Huyo bastante de los grupos cerrados, desde luego, ¿eh? Pues mira, es una pregunta recurrente, es una pregunta que me hacen mucho. Si el método Matrix es un sucedáneo, vamos a decir, de la formación esta de Super Day Trading, ¿vale? Vamos a ver,
La primera diferencia que podemos establecer son los resultados, ¿vale? ¿Por qué? Las metodologías no son la misma. De hecho, en el periodo en el que yo contacté y estuve con ellos colaborando y demás, ellos solo tenían un tipo de entrada, ¿vale?, que aplicaban, que yo no la discuto, me parece bien, y en mi estudio desarrollé otros tipos de entrada que compartí con ellos, ¿vale? Compartí una entrada que luego ellos han adoptado. El único problema que tiene es que esa entrada no tiene las reglas del método Matrix, es decir, no es la entrada que yo desarrollé exactamente, ¿vale? Ellos la hacen, bueno, pues a su manera y demás, pero no es exactamente como se debe de hacer esa entrada. Tiene una serie de reglas que yo creo que allí no se aplican, o por lo menos cuando los alumnos se forman con nosotros, me dicen que eso no lo hacían exactamente así, ¿vale? Entonces, esa es la primera diferencia, los resultados. Partimos de reglas diferentes, con lo cual los resultados no pueden ser los mismos. Yo tengo publicados los míos, son los que incluso ellos han publicado, y en algunos vídeos he visto que ellos publicaban esos resultados que tenemos nosotros en la página web, que yo creo que confunde un poco, porque parece ser que esos resultados son de esa metodología y no es así, son de la metodología mía, del método Matrix, de cómo se desarrollan esas operaciones, ¿vale? Incluso nosotros, bueno, pues hacemos algún setup diferente y demás, ¿vale? Entonces, primera diferencia con este método es el resultado, las reglas y de dónde parten esos resultados, muy importante. No vas a llegar a esos resultados aplicando ese método, vas a llegar aplicando el método Matrix, que es con el que se han hecho esos resultados, ¿vale? No lo que se ha publicado por ahí. Segundo, mi filosofía en el trading es absolutamente antagónica a la que ellos promulgan. Ya he dicho antes que para mí los aspectos psicológicos del trading tienen muy poco que ver en los resultados. Son más, bueno, pues la aplicación, como he dicho antes, no me quiero repetir demasiado, pero es la aplicación sistemática de esas reglas las que te van a llevar a la consistencia. El resto de cosas, yo creo, sin ánimo de criticar a nadie, que enmascaran un poco la falta de resultados, es decir, te hacen sentir mal, te hacen sentir que la culpa la tienes tú, cuando realmente la culpa viene de un método que, bueno, no sabemos si funciona o no, porque no hemos visto las estadísticas, ¿vale? Con lo cual, lo suyo sería presentarlas, decir, oye, pues mira, esto es lo que funciona realmente y estas son nuestras estadísticas, como hacemos nosotros, ¿no? O como puede hacer otra formación que haya por ahí, ¿no? Entonces, las dos diferencias, resumiendo, básicamente son resultados que parten de reglas diferentes y filosofía en el trading, porque los aspectos psicológicos, bueno, te van a influir en cuanto, pues, a esa forma de emplearte consistentemente en la aplicación de las reglas, pero nada más. Sostener un método solo a base del tema psicológico, pues para mí tiene las patas muy cortas. Ya he dicho antes que es uno de los problemas más frecuentes con los que vienen los alumnos, ¿vale? Bueno, la primera hora de la mañana antes de la apertura del mercado. Sí, es que básicamente no existe la primera hora antes de la apertura de los mercados. De hecho, mira, nosotros empezamos a operar a las 9, ¿vale? En este caso porque operamos el DAS y operamos la sesión de la mañana. Y 15 minutos antes, algunos 10 minutos antes, 20 minutos antes, depende de cuando se levante cada uno, encendemos la pantalla, nos damos los buenos días en el grupo que hemos hablado antes, qué tal todo, empezamos a operar lo que ocurra en el momento, si es que ocurre algo y hay oportunidades para entrar, lo compartimos en el canal y nada más. Nosotros nos dedicamos a hacer trading para ganar, no trading para tener un chat de consultas y de a ver qué tal estás tú. Ganamos cuando se acaba la sesión,
pues hasta mañana o hasta la tarde y se ha acabado. Hacemos trading para ganar únicamente.